Para mí es un motivo de alegría, de gratitud, de bendición estar en este precioso país del Paraguay. Es mi tercera visita. Las dos anteriores fueron muy breves, muy rápidas, y esta vez pues un poquito más de tiempo para estar aquí en la capital y conoceros a vosotros y expresaros mi gratitud por la acogida que nos habéis dado en estos días. No conocía muy bien al pueblo paraguayo, solo había oído algunas cosas. Oí una vez de un paraguayo que fue a un sitio a pedir empleo, quería trabajar y fue a la oficina, rellenó unas planillas y después un señor lo entrevistó. Y le dijo: ¿qué experiencia ha tenido usted, señor? Y dice: mire, yo he talado árboles en el Sahara. El caballero le dijo: oiga, señor, es que en el Sahara no hay árboles. Y él dijo: ahora no hay árboles. Ahora, después de que pasé yo por allí. Es un gusto compartir con vosotros. Mi esposa me acompaña, está aquí en la primera fila para corregirme si me equivoco. Tenemos una familia pequeña, solo 4 hijos, 3 chicas y un varón. 2 de las chicas han bendecido a mi esposa con 7 nietos y el varón, que se casó hace 2 años, él es piloto comercial, va a tener su primera criatura el mes que viene, en el mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre. De manera que María va a ser riquísima, va a tener 8 nietos. Todos son de ellas. Ellas dicen que son sus nietos. Y los nietos esos son buenísimos. Bueno. Solo que son terremotos, todos. La escala Richter llega a 10. Estos llegan casi a 15 en la escala Richter. Hace unos meses atrás, mi hija, la madre de 4, que vive en la ciudad de Houston, en Estados Unidos, me mandó una foto de la pequeña, que tiene ahora 4 años, va a cumplir 5, y la niña levantaba un brazo enyesado, porque ella quiere hacer todo lo que sus hermanos hacen. Si los hermanos se suben, ella se sube. Si se tiran al suelo, ella se tira. Si corren, ella corre. Hace todo lo que sus hermanitos hacen. Y el otro pequeñito, bueno, pequeñito no, es mayor que ella, va a cumplir 6. Hace par de años, 2 o 3 años, vinieron a visitarnos donde vivíamos en Barcelona, y de pronto escuchamos un grito y el niño tenía los 4 dientes delanteros en el aire. Se había pegado un tortazo con la mesa, 2 de los dientes habían quedado sobre la mesa y los 2 estaban colgando. Tuvimos que correr con él al dentista. Y hace unos días me mandó una foto del niño con un brazo enyesado, para no perder la costumbre. Así es que así son esos niños, pero son buenos.
Son buenos, son terremotos, pero son buenos. Alegran la vida, alegran el hogar. Y es importante que los padres que tienen niños, he observado que este país es un país joven, mucha juventud aquí y muchos niños. Es importante que los padres enseñen a sus niños desde pequeñitos que lo más importante en la vida es conocer a Dios. Conocer a Dios a través de Jesucristo. Y que no se trata de religión. No tiene que ver con religión, con ser religioso. Se trata de relación. Que podamos relacionarnos correctamente con el único Dios vivo y verdadero. Ese único Dios vivo y verdadero es uno, es único, pero siempre ha existido Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es uno porque hay una sola esencia, una sola sustancia, una sola realidad eterna. Por eso Él es uno. Pero es tres en personas. Una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra es la persona del Espíritu Santo. No es lo mismo esencia o sustancia que persona. Son tres personas, pero no son tres dioses. Hay un solo y único Dios vivo y verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Los tres participan de la misma esencia, de la misma sustancia, de la misma realidad. Dios es uno en esencia, uno en sustancia, pero tres en personas. No es lo mismo esencia o sustancia que persona. Y ese Dios glorioso y eterno diseñó un plan perfecto. En la eternidad diseñó un plan perfecto. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Ese plan perfecto diseñado por Dios el Padre es ejecutado por Dios el Hijo. Y ese plan que el Padre diseñó y que el Hijo ejecutó es aplicado por el Espíritu Santo. Es decir, las tres personas de la Trinidad intervienen armoniosamente, de una manera gloriosa, en ese plan eterno de Dios. Y ese plan implica la creación. Todo el universo, todo lo creado, ha sido creado por ese Dios. Dios lo creó instantáneamente. Los teólogos utilizan la palabra fiat, instantáneamente. Lo creó milagrosamente. No usó cosas que ya existían, lo hizo milagrosamente. Lo hizo por su palabra, o como dicen los teólogos, lo hizo ex nihilo. No había nada, absolutamente nada. Dios usó su palabra, su poder creador, su omnipotencia para crear todas las cosas. Con el permiso de los científicos, hay muchos en el mundo, hombres de ciencia,
hombres de saber, el universo del cual formamos parte no es producto de una gran explosión. No hubo un Big Bang y de ahí surgió el universo. Además de el hecho de que así es decir, el universo no fue producto de una gran explosión, también usemos un poquito de la lógica y de la inteligencia que Dios nos ha dado. Todo el mundo sabe que una explosión no produce orden. Cuando algo explota, hay caos. Las cosas no están en orden cuando hay una explosión. Este universo en el cual vivimos manifiesta un orden perfecto. Hay un orden en el universo. Por eso le llamamos cosmos. Cosmos significa orden. Orden. Si no, pregúntenle a todas las mujeres que usan cosméticos. Este universo también revela propósito. Este universo no va loco al azar. Hay un propósito en este universo. Hay un orden y hay un propósito, porque hay un ser eterno, infinitamente sabio, infinitamente inteligente, todopoderoso. En el texto del Nuevo Testamento se utiliza la palabrita Pantocrátor. Todo lo puede. Él tiene sus dedos en cada cosa en este mundo. Ese Dios sabio, infinitamente sabio, inteligente, infinitamente inteligente, todopoderoso, diseñó el universo y lo creó. Y lo creó a través de Dios el Hijo. Dios el Hijo es el creador de todas las cosas. La Biblia lo dice. San Juan 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él ni una sola cosa de las que han sido hechas fue hecha. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no la comprendieron, no se apoderaron de esa luz. Las tinieblas rechazan la luz. Y ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y creador del hombre, ha querido establecer, manifestar, revelar su reino eterno en el universo, en la historia, en el tiempo y en medio de los hombres. Su reino eterno. El reino eterno de Dios se caracteriza por paz, por justicia, por santidad, por gloria, por orden. Es un reino de luz, es un reino maravilloso. Y Dios ha querido revelar ese reino suyo en medio de los hombres. Y es por eso que Dios creó el universo y creó la tierra. La Biblia comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa diciendo el texto: y la tierra estaba desordenada y vacía. En el hebreo, tohu wabohu, dice el texto. Es decir, no apta para ser habitada. Y Dios invirtió 5 días
en ordenar lo que estaba desordenado y en llenar lo que estaba vacío. Porque en el sexto día Él iba a poner en esta tierra el ser que es corona de su creación, el hombre. Y Dios puso al hombre en la tierra para que fuese su virrey, para que fuese su administrador, para que fuese su mayordomo. Ese es el cometido del hombre. Ese es el propósito por el cual Dios puso al hombre en la tierra. Y Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios le dijo: creced y multiplicaos, llenad la tierra, gobernad la tierra. Pero dice la palabra de Dios que el hombre se llenó de orgullo y de vanidad y desobedeció a Dios. Dio sus espaldas a Dios. Y dice la Biblia que por la desobediencia de un hombre, Adán, entró el pecado. Y por el pecado, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Por qué morimos? Porque somos pecadores. La muerte es resultado, es consecuencia directa del pecado. De manera que el hombre desobedeció a Dios, se alejó de Dios, pero eso no significa en manera alguna que el plan de Dios fue destruido o coartado, o que deja de funcionar. El plan de Dios sigue adelante. Lo único que no se ha de cumplir en el Adán del huerto del Edén, se ha de cumplir en el postrer Adán. El postrer Adán es Jesucristo. Y el centro de la Biblia es Jesucristo. De manera que Dios cumplirá su propósito eterno. El propósito eterno de Dios es de establecer su reino de paz, de justicia, de santidad en este mundo. Es decir, Dios va a implantar, a establecer su autoridad, su soberanía en este mundo rebelde en el cual nosotros vivimos ahora. Vivimos en un mundo rebelde, en un mundo que niega a Dios. La filosofía que impera en el mundo ahora mismo se llama el postmodernismo. Ya no es el humanismo de hace años, ya no es el modernismo de hace un siglo, ahora es el postmodernismo. Y el postmodernismo es la filosofía que pretende negar a Dios o decir que Dios no hace falta. Pero el hombre no puede vivir sin Dios. Dios sigue en su lugar, Dios está en su trono, y Dios ha de implantar su reino glorioso en este mundo. Y de eso nos habla el libro de Daniel. La Biblia dice que un día en su plan, en su propósito, Dios llamó a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Ese hombre tenía unos 75 años cuando Dios lo llamó. Tenía su esposa llamada Sara. No tenían hijos. Pero Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia,
te voy a dar una tierra y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa es la promesa de Dios. Y Dios hizo un pacto incondicional con Abraham. Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir tu descendencia, te voy a dar una tierra, y a través de ti y de tu descendencia, todas las familias de la tierra van a ser benditas. Y a la postre Dios le dio a ese Abraham un hijo, le dio más, pero hubo uno que era el hijo de la promesa. Ese hijo se llamó Isaac, fue el hijo de Abraham y Sara. Sara no tuvo más hijos, ese fue su único hijo, único, cuando era un anciano, y Abraham un anciano. Y a la postre a ese Isaac Dios le dio dos hijos, uno llamado Esaú y otro Jacob, y Dios soberanamente escogió a Jacob, porque Dios es soberano. Y a través de Jacob, Dios a ese hombre le dio 12 hijos, 12 patriarcas, y a través de él, uno en particular llamado Judá. Y de ese Judá proviene la familia de Isaí, y de Isaí proviene la familia de David. Y un día Dios ordenó al profeta Samuel que ungiese a David como rey de Israel. Y el pacto que Dios había hecho con Abraham, Dios lo reitera y lo amplía a David. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16, Dios le dice a David a través de Samuel, te voy a dar una casa, un trono y un reino en perpetuidad. Si tus hijos pecaren, los voy a disciplinar, pero mi misericordia no se va a apartar de ti. A través de ti y de tu descendencia voy a establecer un reino de paz y de justicia en este mundo. Y Dios cumple su palabra siempre. Dios cumple su promesa, aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo. Un día, en el decursar del tiempo, Dios tomó a una pareja, un hombre llamado José y una mujer llamada María. Y Dios milagrosamente hizo que María concibiese un hijo del Espíritu Santo, sin la intervención física o biológica o genética de José. Dios dio a María un hijo. El ángel Gabriel lo anunció a aquella virgen desposada con José. Dios le dijo a través del ángel a María, concebirás, darás a luz un hijo, este será grande, este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Todo eso está en la Biblia. La Biblia es el único libro en la tierra que contiene profecía. No hay otro libro en la tierra que contenga profecía. Hay hombres que han intentado predecir el futuro, adivinar el futuro, pero todos han fracasado. El único libro en la tierra que contiene profecía de Dios, del cielo, es la Biblia. Dios es el único que puede predecir el futuro con certeza y
todo lo que Dios dice se cumple. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios profetizó que enviaría a este mundo la simiente de la mujer. Algo raro, pero Dios lo cumplió. Y Dios, a través de ese hombre llamado Jacob, también profetizó la venida de su reino. Cuando Jacob, en su lecho de muerte, le dijo a su hijo Judá estas palabras: el cetro no se apartará de Judá, ni el dador de la ley de entre sus pies, hasta que venga Silo. Silo es el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Dios es el único que puede decir con exactitud lo que va a ocurrir en este mundo. Dios dijo que una virgen iba a concebir, Isaías 7:14, y esa virgen concibió. Dios dijo que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, y el Mesías nació en Belén de Judea. Dios dijo que el Mesías iba a sufrir una muerte ignominiosa, y el Mesías sufrió una muerte ignominiosa: vejado, escupido, maltratado, abofeteado. Pero Dios dijo también que ese que murió en la cruz, el Mesías, iba a resucitar de entre los muertos, y el Mesías resucitó de entre los muertos, y que iba a ascender al cielo, y el Mesías ascendió al cielo. Pero Dios también profetiza que el Mesías va a venir a este mundo por segunda vez. Él va a regresar a esta tierra. Y tal como se han cumplido todas las otras profecías, así se va a cumplir la profecía de la venida del Mesías. Y el libro de Daniel nos habla de eso. El libro de Daniel es el libro profético más importante de toda la Biblia. Porque sin el libro de Daniel no podemos entender el libro del Apocalipsis, con el cual culmina la revelación dada por Dios. Daniel era un jovencito que fue llevado cautivo a Babilonia, porque Dios, el soberano Dios, debido a que su pueblo, su nación, Israel, había sido desobediente por muchas décadas, siglos quizá, Dios la disciplinó y la llevó cautiva a Babilonia. Y Dios hizo que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, destruyese la ciudad de Jerusalén, el templo, el palacio real y todas las viviendas que estaban ubicadas dentro de las murallas de Jerusalén. Y Dios le puso fin a la independencia de la nación de Israel en el año 586 a.C. Y Daniel fue de los primeros jóvenes hebreos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Él y otros. Y Daniel estuvo allí toda su vida en Babilonia, probablemente hasta su muerte. Más de 70 años estuvo allí. Los 3 primeros años fueron invertidos en aprendizaje. Daniel aprendió el idioma, la cultura, todo lo que tenía que ver con el pueblo caldeo, con el pueblo babilonio. Y Daniel fue un joven fiel a Dios. De eso voy a hablar mañana a la juventud, a los jóvenes. La fidelidad de Daniel en medio de la sociedad en la cual vivía. Pero un día, el rey de Babilonia, un hombre llamado Nabucodonosor, mire qué nombre, Nabucodonosor. A lo mejor se te ocurre, si tu esposa va a tener un niño, pues mira, un lindo nombre ponerle
Nabucodonosor. Que no se te ocurra. Que no se te ocurra. Bueno, este Nabucodonosor había estado en el trono 3 años. Y una noche va a la cama a dormir. Y comienza a soñar. Tiene un sueño raro, extraño, se despierta y no se acuerda lo que había soñado. Y su corazón y su mente se turban. Al día siguiente se acuesta a dormir y vuelve a soñar prácticamente el mismo sueño, pero otra vez no se recuerda de los detalles. Y así durante toda una semana Nabucodonosor estuvo soñando el mismo sueño. Y se le ocurre entonces llamar a los sabios de Babilonia, a los caldeos, que era un estamento de sabios, a los adivinos, a los ocultistas de Babilonia, a los sacerdotes de Babilonia, y les propone que ellos le digan qué soñó, porque él no se acuerda. Y no solo que les digan qué soñó, sino qué significa lo que soñó. Y los amenaza que si no le dicen qué soñó y qué significa su sueño, los va a destruir a todos junto con sus familiares. Y por supuesto ellos no podían hacer nada. Y le dicen al rey Nabucodonosor: imposible. Jamás ningún rey ha exigido a sus sabios que haga tal cosa. Y no hay hombre sabio en la tierra que pueda cumplir con lo que el rey pide, porque eso que el rey pide solo los dioses que moran en lo secreto pueden declarar. Y aquellos hombres confiesan su incapacidad, la imposibilidad de cumplir con el deseo de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor promulga un edicto y manda a matar a todos los sabios de Babilonia. Y entre los sabios de Babilonia, por supuesto, está Daniel y sus amigos, que hubiesen perecido también si el decreto de Nabucodonosor se cumple. Y Daniel y sus amigos se ponen a orar. Dice el texto en Daniel 2:16: y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Misterio significa algo que solo Dios puede dar a conocer. Misterio significa un secreto que está escondido en Dios y que solo se conoce cuando Dios lo revela. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo. ¿Sabe quién es el Dios del cielo? El Dios del cielo es el Dios de la tierra también. Él es Dios del cielo y Dios de la tierra. Y Él es el Dios soberano, el Dios de todo el universo, el Dios de la creación. Es ese Dios que ha diseñado ese plan eterno que lo incluye todo. Y entre paréntesis, es el Dios que en su soberanía un día mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para que muriese en la cruz del Calvario.
para pagar la deuda del pecado de la humanidad y para que el hombre tuviese la oportunidad de ser salvo, de recibir el perdón de sus pecados, por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, creyendo en ese Cristo, quien dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. De manera que pidieron misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los sabios de Babilonia. Y Dios le reveló a Daniel. Fíjese el milagro. Escuchen, la profecía es milagrosa. La profecía bíblica es milagrosa, es sobrenatural. Por eso he dicho, solo la Biblia contiene profecía y solo Dios puede profetizar. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por el cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Ese es el gran Dios, el Dios del universo, el único Dios vivo y verdadero, el Dios que es espíritu. Lo dice la Biblia, Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En el mundo hay muchas personas que están adorando a otras cosas. Adoran ídolos, adoran imágenes, adoran cosas, adoran filosofías, adoran lo material. Pero el Dios de la gloria es espíritu, al único que hay que adorar, y Dios busca adoradores. Muy bien, Dios le dijo a Daniel el contenido del sueño de Nabucodonosor, cosa que los sabios de Babilonia, ninguno de ellos había podido revelar. Y no solo el contenido, sino el significado profético de ese sueño. Y Daniel fue a la presencia del rey y le dijo al rey: tranquilo, Dios me ha dicho qué soñaste y qué significa tu sueño, y te lo voy a declarar. Ahora, algo había sucedido. Cuando Nabucodonosor fue a su lecho y soñó, algo estaba en su mente, algo le preocupaba. Y parece ser que lo que le preocupaba a Nabucodonosor era lo siguiente. Nabucodonosor sabía cómo había llegado él al trono de Babilonia. Su padre había muerto inesperadamente. No estaba enfermo, no tenía problemas, pero murió súbitamente. Y Nabucodonosor fue convocado, fue traído para que ocupase el trono de su padre. Nabucodonosor sabía cómo y por qué él había ocupado aquel trono.
Su padre había muerto súbitamente y ahora él está en el trono. Pero lo que le preocupaba a él era qué iba a ocurrir con su trono, con su reino, el día que él muriese. Esa era su gran preocupación. Y mire lo que Dios hizo. Dios no solo le mostró a Nabucodonosor el futuro inmediato, sino el futuro lejano. El futuro lejano. Dice el texto, le dice Daniel a Nabucodonosor: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Esa era la preocupación de Nabucodonosor, saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela todos los misterios demostró lo que ha de ser. Dios no solo mostró a Nabucodonosor lo que iba a ocurrir en el futuro inmediato. Nabucodonosor reinó 43 años. Dios mostró a Nabucodonosor y a nosotros, a través de Nabucodonosor, lo que ha de suceder en los postreros tiempos. En los postreros tiempos. Nabucodonosor soñó con una gran estatua, imponente, deslumbrante, brillante, asombrosa. Una estatua que dejaba a cualquiera que la contemplase, lo dejaría boquiabierto, sorprendido. Una enorme estatua. Esa estatua, oídme bien, de cabeza a pies, representa lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles es ese periodo que comenzó, ese tiempo largo que comenzó cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad de Jerusalén con el templo, el palacio real y todas las viviendas que había en la ciudad. Y cuando Israel perdió su independencia política, ahí comenzó los tiempos de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles han persistido, han continuado y continúan hasta el día de hoy. Hoy nosotros vivimos dentro de los tiempos de los gentiles. ¿Qué significan los tiempos de los gentiles? Dios quitó a su nación elegida, a Israel, del centro mismo, del foco de atención social, político, religioso, en todos los sentidos. Dios apartó a Israel y Dios ha entregado el gobierno de las naciones a gentiles. Los gentiles gobiernan el mundo hoy, y aquella estatua en su totalidad, de cabeza a pies, representa los tiempos de los gentiles. El texto dice que la cabeza de aquella estatua era de oro puro, y esa cabeza de oro representa a Babilonia, que se caracterizó por tener mucho oro. Todo era oro en Babilonia. Todo era oro. Pero después Babilonia fue conquistada por los medos y persas. El tórax y los brazos de la estatua representa el reino de los medos y los persas, que comenzó en el año 539
antes de Cristo, cuando Ciro el Grande conquistó Babilonia. Y el gobierno de los medos y persas se extiende hasta que surge un personaje llamado Alejandro el Magno, quien en el año 333 prepara su invasión del oriente, cosa que ejecuta en el año 331, vence a los sátrapas persas y al mismo Darío III o Darío IV lo vence en una batalla llamada la batalla de Gaugamela, y Alejandro sigue, funda la ciudad de Alejandría y marcha con su ejército y conquista todo el mundo conocido en aquellos tiempos, hasta que muere en el año 323, precisamente en la misma ciudad de Babilonia. La cabeza de oro, seguida del tórax y los brazos de plata, formando parte de una misma imagen, el vientre y las caderas de bronce que forman parte de ese imperio, de esa estatua, una sola estatua, y luego viene un cuarto imperio, representado por las piernas de hierro y los pies mitad hierro y mitad barro. Hay algo aquí en lo cual uno puede pensar y analizar y reflexionar. Fíjese, es una sola estatua, porque los tiempos de los gentiles son vistos por Dios como una unidad, una cosa. Los gentiles gobernando el mundo. En Apocalipsis 11:15, cuando se anuncia proléticamente la venida de Cristo, dice allí que suena la séptima trompeta y se escuchan grandes voces que dicen: el reino del mundo, el reino, un reino, el reino del mundo, ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos. Muy bien, la cabeza es de oro, el metal más precioso y más codiciado, muy maleado, fácil de doblar relativamente, pero luego le sigue la plata, menos maleable y de menos valor, y luego el vientre y las caderas de bronce. El bronce es más rígido que la plata y mucho más rígido que el oro. De manera que vemos que hay un deterioro en esa imagen, deterioro de valor: oro, plata, bronce, y luego hierro. El hierro es más rígido todavía, y el barro todavía más rígido. Los tiempos de los gentiles manifestados en aquella estatua con la que Nabucodonosor soñó. Ahora dice el texto, escuchad: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. En esa visión de Nabucodonosor, él vio que una piedra era cortada de manera sobrenatural, no con mano, y esa piedra golpea la imagen sobre los pies, el punto más vulnerable. La imagen es derribada y la piedra comienza a moler, a triturar, a pulverizar todos los componentes de la imagen. Y cuando están pulverizados,
el viento se los lleva. Dice el texto: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La gran estatua, la gran imagen representa, simboliza los tiempos de los gentiles. Desde la destrucción de Jerusalén, 586 a.C., a lo largo de los siglos y ya milenios, hasta el día cuando Jesucristo ha de regresar a la tierra con poder, con gloria, con majestad, para establecer su reino en este mundo. El reino de Cristo será un reino de paz, en una tierra donde no hay paz. Será un reino de justicia, en una tierra donde no hay justicia. Será un reino de santidad, en una tierra donde no hay santidad, lo que hay es pecado y maldad. En una tierra de tinieblas, la gloria de Dios será vista. El brillo, el resplandor, la gloria de Dios. Toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor, Jehová de los ejércitos. Dice la Biblia en Isaías 11:9 y en Habacuc 2:14. Eso es lo que Dios va a hacer. Fíjense, este capítulo 2 presenta los tiempos de los gentiles, vistos por fuera, en su brillo, en su resplandor, en su gloria deslumbrante, vistos desde la óptica humana. El hombre admira lo que ha hecho en este mundo, sus grandes obras arquitectónicas, sus grandes obras de ingeniería, sus grandes logros científicos, sus grandes logros literarios, sus grandes logros educacionales, sus grandes logros en la comunicación. El hombre admira todo eso, pero niega a Dios. Los tiempos de los gentiles en Daniel 2 son presentados desde la óptica humana. Luego, más adelante, en el capítulo 7, se nos va a presentar el mismo tema: los 4 reinos, pero no ya de la manera como se presenta en el capítulo 2, brillante y deslumbrante, sino que se va a presentar en las figuras de 4 animales: un león con alas de águila, un oso que se alza más de un lado que del otro, una pantera que avanza a gran velocidad y luego una bestia indescriptible, terrible, que todo lo destruye. Y allí se habla de los tiempos de los gentiles, igual que en el capítulo 2. Pero los tiempos de los gentiles vistos por dentro, cómo Dios lo ve. Dios mira la naturaleza pecaminosa del hombre. Todo ser humano es pecador. Todo ser humano está moralmente corrompido. Todo ser humano está muerto en delitos y pecados. Y allí aparecen los tiempos de los gentiles vistos desde la óptica divina.
en su furor, en su furia, en su aspecto destructivo y destructor. Y dice que de la cabeza de esa cuarta bestia indescriptible, que tiene característica de león, pero no es león, de oso, pero no es oso, de pantera, pero no es pantera, en esa cuarta bestia de su cabeza surgen 10 cuernos. Y esos 10 cuernos habla de 10 reyes que han de surgir en los postreros días y que van a formar una especie de alianza. Y de en medio de esos 10 reyes surge un cuerno pequeño que tiene ojos como de hombre, es decir, es inteligente, que tiene boca que habla grandes cosas, tiene autoridad, incluso hasta para blasfemar. Y ese cuerno pequeño representa al anticristo que va a surgir en los postreros tiempos. Y cuando ya la iglesia del Señor no esté en este mundo, ese anticristo va a perseguir a los santos de Dios durante la gran tribulación. Esos que alzarán sus ojos y pondrán su fe en el Mesías en medio de ese período terrible que Jesucristo llamó la gran tribulación. Pero también Daniel en ese capítulo 7 nos habla allí de la venida del Mesías a establecer su reino. Igual que en el capítulo 2 se habla de esa piedra que es cortada, no con mano, que golpea la imagen sobre los pies, que la derriba, la muele, la tritura, la pulveriza y luego se convierte en un gran monte que cubre toda la tierra, vislumbrando la venida gloriosa de Cristo. Dice Daniel capítulo 7 versículo 13: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será jamás destruido. Viene el día cuando Dios va a establecer su reino, el reino del Mesías en este mundo. Jesucristo, el mismo que murió en la cruz, el que resucitó de los muertos, el que vive por los siglos de los siglos, ha de venir, como lo profetiza el Salmo 72, donde habla de que Él vendrá y juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Amigos míos, en este mundo donde no hay paz, yo estudié historia en la universidad por un montón de años. En este mundo no ha habido paz, ha sido un mundo lleno de guerras. Desde que podemos recordar, guerra tras guerra tras guerra, no ha habido paz en este mundo. Cuando Cristo venga, habrá paz. Su nombre es Yahvé Shalom, Jehová nuestra paz. Su nombre es Yahvé Zidkenu, Jehová justicia nuestra. Su nombre es Yahvé Kadosh, Jehová nuestra santidad. Y dice el texto: porque Él librará al menesteroso que clamare, y el afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas,
y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, ruido por la abundancia, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Toda la tierra será llena de su gloria. Quizá aquí en esta noche haya alguna persona que me ha escuchado que todavía no tiene a Cristo en su vida, que ha vivido aquí en este precioso país, pero ha vivido alejado de Dios, nunca ha recibido el perdón de sus pecados, nunca se ha acercado a Dios para decirle: Dios, me reconozco y me confieso pecador, y vengo a ti para pedirte que me perdones, que me salves, que me des el regalo de la vida eterna. Porque, amigos míos, la vida eterna es un regalo, no es un premio, no es un premio. Nadie se merece la vida eterna. Dios la da a todo aquel que pone su fe en Cristo. San Pablo escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Y Él promete que los suyos, los que han confiado en Él, no perecerán jamás. Cristo dijo: mis ovejas, hablando de los suyos, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un día Dios va a cumplir su promesa, su palabra, fielmente, cabalmente, de establecer su reino, el reino glorioso del Mesías, en este mundo, en esta tierra. Ese Mesías va a venir por segunda vez, y tú tienes la oportunidad ahora de recibirlo en tu vida, porque Él vino la primera vez para salvar, pero vendrá la segunda vez para juzgar. Acógete a su gracia ahora mismo, para que Él te salve y te dé el perdón de todos tus pecados. Quiera Dios bendecirnos y prepararnos para ese encuentro glorioso con Él.